Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos nos alegraremos, gozaremos delante de Dios y saltaremos de alegría. Cantemos a Dios, cantemos salmos a su nombre, exaltemos al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegrémonos en esta mañana de domingo, primer día de la semana, delante de Él. A eso nos manda la palabra, a alegrarnos, a gozarnos, a estar en su presencia. Y hoy es un nuevo día, el día que hizo el Señor. ¿Para qué? Para que nos alegremos, dice su palabra, que delante de su presencia nos gocemos y nos alegremos. Entonces, hoy vamos a destinar, ya lo hemos propuesto en nuestro corazón, destinar este día para estar en su presencia, pero no solos allí en nuestra casa, en nuestra habitación, no, unidos, unánimes, en un mismo espíritu, delante de su presencia, para darle la gloria, la alabanza. Toda nuestra alabanza sea para el Señor, el Rey de reyes y el Señor de señores. Jehová de los ejércitos es su nombre, al cual hoy le daremos este tiempo que Él nos permite vivir para adorarla y para escuchar su palabra. Y en esta mañana estaremos gozosos y alegres delante de su presencia. Te damos gracias, Señor, hoy por este nuevo día que nos permites vivir. Vamos a hacerlo de la mejor manera, dándole a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Creemos en ti, Señor, creemos en ti. Gracias, Señor, por este nuevo día. Bendecimos y alabamos tu nombre. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda
toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que tú has hecho, estás haciendo y harás en cada uno de nosotros, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tu fidelidad es por los siglos de los siglos. Tus promesas se cumplen en nuestras vidas. Te alabo y te bendigo por ello. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hoy levantamos a ti nuestras manos, maravilloso Jesús, para decirte que creemos en ti, que tú eres especial para nosotros, que tú eres un Dios de poder, un Dios que haces maravillas, igual que allí en el desierto hiciste portentos y maravillas, y hoy las vemos reflejadas en nuestra vida, en la vida de nuestras familias. Creemos en ti, Señor, y creemos en tu palabra, Dios de verdad, Dios de paz, Dios de amor, Dios de misericordia. Jehová de los ejércitos es tu nombre, y tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Eres maravilloso, Señor. Te alabamos y te adoramos en este precioso día que nos permites vivir, un día a la vez, para decirte cuánto te amamos, Señor, cuánto te amamos, nuestro Dios, el Dios de nuestra salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos hecho tus hijos. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, la gloria, la honra, el honor sean siempre para nuestro amado, alabado, adorado Dios y Señor. Mis amados, muy buenos días, feliz domingo para todos. Hoy es el día que hemos escogido para reunirnos en familia y presentarnos delante de nuestro amado Señor y Dios. En primer lugar, adorarle, como la adoración que acabamos de hacer. Y en segundo lugar, aprovechar que estamos delante de Él para que Él nos hable, nos enseñe, nos diga las cosas que necesitamos saber para poder caminar por la vida con gozo, con alegría, como dice el mundo, con éxito,
Qué bueno que podamos hacerlo de esa manera. Bueno, mis amados, hemos venido durante la semana que acaba de pasar, hemos venido hablando de las cosas que la familia debe hacer. Ya hablábamos de que la familia tiene que organizarse en autoridad, en poder, hay una cabeza, hay la ayuda de esa cabeza, están los hijos, la casa, la familia, todo dependiendo. Entonces la familia tiene que organizarse. En fin, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante dentro de la familia y yo le pido mucha atención, sobre todo a aquellos que ya son padres de familia, sobre todo de hijos pequeños o nietos, porque los hijos grandes lo que hicimos en los 5 primeros años, 7 primeros años de la vida de ellos, ya quedó escrito allí en el corazón de ellos. Entonces, el único que puede cambiarnos, el único que puede hacer que todo lo que aprendimos mal se vaya de nuestra vida, quede en el fondo de nuestra memoria, es el Señor, la palabra de Dios. Ustedes saben que la palabra del Señor, yo pongo una imagen, la palabra del Señor acorrala todos los aprendizajes equivocados que tuvimos desde niños. Porque si no conocíamos de la palabra, si nuestros padres no conocían de la palabra o caminaban solamente en la religiosidad, en hacer cosas, en las imágenes, en fin, pues no eran enseñanzas. La palabra no era lo fundamental era la religiosidad, la repetición de oración, en fin, pero bueno, había un temor a Dios. Y eso es bueno, es el principio de todas las cosas. Nosotros vivimos actualmente en un mundo que sin lugar a dudas, lo vemos todos los días, cambia permanentemente. Pero antiguamente había cosas que se daban, cambios que se daban, pero eran cambios muy lentos y se daba un cambio por allá cada 5 años, 10 años, surgía algo en algún lugar del mundo, en Europa, en América, y cambiábamos, la sociedad cambiaba con algunas cosas. Cuando empezaron a llegar a nuestros medios las historietas, los periódicos, yo recuerdo, la gente leía mucho periódico, hoy en día pues ya no necesitamos el papel, todo se hace a través del celular o del computador, de los medios de comunicación electrónicos. Entonces, el mundo va cambiando, pero a un paso acelerado, que muchas veces no nos percatamos de las cosas que están sucediendo. Estamos viviendo una nueva época. Los que pudimos vivir en este tiempo, vivimos el año anterior, el año 2020-2021, que fue un año donde en el mundo entero, sucesos increíbles, empezando por la pandemia. En fin, y pasamos a un nuevo año. Y ya entrando en el nuevo año, sale a la luz lo que se llama o conocemos hoy comúnmente como el metaverso. El dueño de Facebook, usted lo sabe muy bien, bueno, está haciendo el trabajo que él tiene que hacer. Y estamos entrando en un cambio de imagen impresionante, mis amados. Entonces, el mundo cambia muy rápidamente. Alguien decía, no recuerdo quién, pero alguien decía que realmente lo único permanente que nosotros vivimos en el mundo es que el mundo cambia. Eso es lo único permanentemente. El mundo está cambiando. Mire usted que la ropa ya cambió, todo es diferente. Antiguamente estos trajes eran grandes, eran de cruzar con unas solapas grandes, en fin, eran largos. Bueno, la moda ustedes lo saben muy bien y lo saben mejor que yo. Entonces, vivimos en un mundo que va cambiando y por esa razón nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos, porque, bueno, y prepararnos nosotros también,
porque hay cosas que no cambian. La fe no cambia, es la misma, la moral tiene que ser la misma, no cambia. Ahora están dentro de los cambios de la sociedad, están vendiéndonos la idea del tercer sexo, de que hay que, en fin, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, para nosotros poder entender y poder educar a nuestros hijos como debe ser, primeramente para que ellos, en la medida en que van viendo los cambios de la sociedad, ellos puedan mantenerse en su fe, en su creencia, en la estructura de su mente. La estructura de nuestra mente está, el fundamento de la estructura está en la palabra de Dios. La palabra es la que nos dice qué es lo que tenemos y qué es lo que debemos hacer. Por eso tenemos que ir a ella. Y si hay algo realmente que de cierta manera no tiene contradicción alguna, es la palabra del Señor. En fin, entonces, vamos a tratar hoy un tema bastante interesante, que es enseñar algunas formas, aprender que nosotros como padres aprendamos algunas formas de solucionar problemas y enseñándole a nuestros hijos. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Primera carta de Pedro 2, 17. Dice: honrad a todos. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos el debido respeto para todo el mundo. O sea, honremos a todos. Aquí hay 4 cosas en esta porción, 4 cosas que debemos aprender. Honrar a los demás, honrar a todos, o respetar a todos, amar a los suyos, o sea, a la familia, a los míos, mis hermanos, mis padres, mi madre, mis tíos, mis abuelos, toda la familia. En tercer lugar, amar a Dios. Y también debemos respetar, y ahí dice, amar a Dios y respetar la autoridad, o respetar al rey, dice, honrad al rey. Entonces son 4 cosas, acuérdese: honrar a todo el mundo, amar a nuestra familia, a nuestros hermanos, temer a Dios y honrar al rey. En la primera parte, ahí de ese versículo 2:17 nos enseña, en primer lugar, a respetar a todos. Es algo que tenemos que aprender en nuestra casa. Ese versículo lo podemos traducir y vamos a hablar de las 4 partes. En primer lugar, respetar a los demás. Eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos, a respetar a los demás. En segundo lugar, amar a los nuestros. Eso es lo que dice el versículo, segunda de Pedro 2:17, amar a los nuestros, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, que los hijos amen a sus padres, a la madre, a sus hermanos, a los abuelos, en fin. Y en tercer lugar, amar a Dios. Y en cuarto lugar, respetar o amar la autoridad. Entonces, rápidamente hablemos de lo que significa, según esta palabra, respetar a todos. Vamos a Romanos 13:7. Dice, una forma de respeto. Mire, hay algo que, no sé, alguien decía en algún momento, de una forma atrevida, decía, es que el dinero es el estiércol del diablo. No. Puede ser en las manos de aquel que no conoce del Señor. En las manos del inconverso, del malo, del asesino, del ladrón, del narcotraficante. El dinero es eso, es el estiércol del diablo. Pero en las manos del Señor, el dinero bien habido, trabajado, ahorrado, ganado con el sudor del trabajo, es bendición de Dios. Bendición de Dios. Y miren ustedes lo que dice Romanos 13:7.
Vamos rápidamente. Dice, a todos los que deben. Todos debemos en algún momento de nuestra vida. Al que tributo, debe dar tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Versículo 8 dice, no deban nada a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás a cualquier otro, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Y toda esta sentencia se resume en, miren la frase en la que resume todo lo que acaba de nombrar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es que cuando hablamos en Primera de Pedro, que hablábamos ahí, estamos hablando de respetar a los demás. Respetar a los demás, a las demás personas. El amor no hace mal al prójimo, dice ahí en el versículo 10. Romanos 13, 10. Dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso es algo que no debemos nosotros olvidar. El cumplimiento de la ley no es que yo voy a la iglesia, que me echo cruces, que repito 20,000 veces una palabra, en fin. No. El verdadero cumplimiento de la ley es el amor. Dios es amor. Tú lo sabes bastante bien. Entonces nos está diciendo ahí esa porción de la palabra que tenemos que respetar a los demás y que tenemos aún, la palabra nos lleva más allá, que tenemos que amar al enemigo. ¿Cómo les parece? Tenemos que amar a los que nos hacen daño, a los que nos hacen mal. Encontré una palabra que me llamó la atención en Éxodo 23:4. Dice, si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vaya y se lo lleva. ¿Cómo les parece? Alguien dirá, ese es el buey de mi enemigo, el que me hace daño, el que habla de mí, déjelo ahí, que un carro pase por la carretera. No, está diciendo ahí, si encuentras el buey de tu enemigo o tu asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece, porque a uno no todo el mundo lo quiere y lo ama. No, hay gente que no nos quiere. Y tú de pronto no lo sabes, pero hay mucha gente que no. Entonces dice que si encuentras el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, hace una pregunta, dice, ¿lo dejarás sin ayuda? Entonces dice, antes bien, le ayudarás a levantarlo. Al enemigo. Esos son... no, iba a decir secretos, no son secretos porque están ahí escritos en la palabra para todo el que lo quiera, pero sí son conductas de vida muy importantes. Proverbios 24:17 dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare tu enemigo, no se alegre tu corazón. Muchas veces sabemos de alguien, no que alguien que nos quitó algo o que no queremos, le pasó algo. ¿Y cuál es muchas veces la expresión? Bien hecho, se lo tenía merecido y debía haberle pasado peor. Y la palabra nos está diciendo que no hagamos eso, sino que lo ayudemos a levantar. Estoy leyendo una porción de Primera de Pedro 2:17. Donde nos enseña a respetar a todos, a amar a los nuestros, a amar a Dios y honrar la autoridad, honrar al rey. Entonces, sigamos leyendo acerca de la primera parte, que es respetar a todos. Eso es lo que nos dice el versículo, respetar a todos. Vuelvo y repito, Primera de Pedro 2:17. Tiene 4 órdenes. Respetar a todos, amar a los suyos, amar a Dios y respetar la autoridad.
Y estamos hablando de respetar a todos. Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿sabes qué dice la palabra? Es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es que yo amo a Dios, pero odia a su hermano, odia al vecino, odia al compañero de trabajo, a la compañera, en fin. Olvídese, no ha conocido a Dios. ¿Y cómo va a amar a Dios al que no ha visto? Versículo 21, ahí de primera de Juan 4:21, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, esta es la primera parte del versículo con el que empezamos, de primera de Pedro 2:17, donde empieza diciéndonos que tenemos que respetar a todos, amar a todos. Y la segunda parte, que es en la que vamos a insistir en este día, es amar a los suyos. ¿Los suyos quiénes son? Tu familia. Esa es la orden, la primera orden de parte del Señor. Entonces vamos a hablar de amar, cómo amar la familia, cómo dirigir la familia, cómo manejar la familia, cómo instruir a nuestros hijos. Vamos a hacerlo. Entonces, en primer lugar, vamos a Proverbios 22:6. Dice, Proverbios 22:6, enseña al niño el camino en que debe andar. Enséñale el camino. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Hay otra versión que es muy conocida por todo el mundo. Dice, instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él cuando sea viejo. Esa es una orden, porque es un imperativo. En uno dice, instruye. No está diciendo, si usted quiere instruir, no. Es un verbo imperativo, instruye. En la otra porción que yo les leí, dice, enseña. Enseña al niño el camino en el que él debe andar. Y aun cuando fuera viejo, no se apartará de ese camino. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Es algo, es un imperativo para nosotros. Pero entonces la primera pregunta sería, pero bueno, ¿cómo debemos nosotros preparar a nuestros hijos? ¿Cómo debemos prepararlos para que sean buenos ciudadanos para el mundo? ¿Y cómo los preparamos para el futuro de ellos? Muy sencillo. Y te voy a dar el secreto. Enséñalo como padre. Pero pastor, lógico, claro que sí, porque es que yo soy su papá. No, me explico. Tú no eres ni el parcero de tu hijo, ni el amigote de tu hijo. No eres el parcero, ni eres el compinche de tu hijo. Tú eres el padre, el papá. Es que hay papás que creen que para conquistar a su hijo, entonces yo tengo que bajar a los términos de él y entonces ¿qué? Me llamo, mi parcero, no, perdónenme. No, pero es que hay que rebajarnos al nivel de nuestros hijos. No, perdónenme. Ellos tienen que subir a nuestro nivel. Y ese error lo cometen muchos padres, de pronto como para acercarse al hijo, para amistarse con él. No, el hijo tiene que tener respeto. Y en ti
en cada uno de nosotros como padre es que un niño, un hijo aprende a respetar primeramente por encima de todo la autoridad. Cuando un hijo respeta la autoridad, cuando uno respeta la autoridad, ¿saben ustedes que es más fácil en algún momento llegar a respetar, a amar y a caminar en la autoridad de Dios? ¿Ah? Cuando hemos sido educados, cuando fuimos educados en el temor a Dios, así no lo conociéramos como lo conocemos ahora a través de la Escritura, porque vivíamos una religiosidad, pero teníamos temor a Dios. ¿Ah? Aprendimos a respetar a Dios. Entonces, cuando yo hablo de que tú tienes que hacer de padre, estamos hablando de que ni tú eres el amigo, ni el parcero, ni el compinche, no, de su hijo. Tú eres el padre. Tú eres el papá. Y tú tienes que enseñarle, preparar a tu hijo, enseñarlo para la vida. Tú tienes que enseñarle a tu hijo que triunfar en la vida, porque a la hora de la verdad todo el mundo quiere triunfar en la vida. Si quieres enseñarle a tu hijo a triunfar en la vida, ¿sí? Enséñale que él va a necesitar fortaleza en su ser e inteligencia espiritual. ¿Saben ustedes que existe la inteligencia espiritual? Ya hablamos de eso hace unas semanas atrás. Ya está la inteligencia espiritual incluida dentro del listado de tipos de inteligencia. Ustedes saben que hay inteligencia emocional, que fue la primera que conoció todo el mundo, inteligencia espacial, inteligencia matemática, inteligencia social, en fin, inteligencia artística, en fin. Entonces, hay una inteligencia espiritual que nosotros debemos, óiganme bien, padres de familia, y si tú eres un creyente en Dios, tienes que infundir en tu hijo el amor y el temor a Dios. Desarrollar en él la inteligencia espiritual. Y saben ustedes que cuando se desarrolla en nosotros, en cada ser humano, la inteligencia espiritual, ¿saben ustedes cuál es el primer resultado? Se desarrolla la inteligencia emocional. Pero primero hay que desarrollar la inteligencia espiritual. Y yo no estoy hablando de conocimiento. No estoy hablando de la inteligencia emocional como un conocimiento. No. ¿Sabe de qué estamos hablando? Estamos hablando de enseñarle a nuestros hijos cómo salir de los fracasos como debe ser. Así es, sí, señor. Cómo salir del fracaso debidamente. Eso es lo que le debemos enseñar a nuestros hijos. Y que ellos aprendan desde niños que los fracasos son desafíos. Ah, ¿tú sí sabías eso, padre? Tú has fracasado, todos hemos fracasado en algún momento de la vida. Hemos hecho cosas que no debíamos y el camino que tomamos no nos fue bien. Y después fracasamos económicamente, algunos fracasan matrimonialmente, otros fracasan familiarmente, otros fracasan socialmente. Hemos fracasado de una o de otra forma, pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos que los fracasos son desafíos. Desafíos de la vida. Obvio. Cuando superamos un desafío, hemos caminado un escalón o dos o tres. Hemos podido sufrir. Entonces, los fracasos en la vida no son tragedias. Hay algunos que, no se les dio algo y se echan a morir. Bueno, si no se dio hoy, se da mañana. Y si no se dio por este camino, se puede dar por este otro. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. A que sean guerreros de la vida. Que no se dejen arrinconar por la vida. ¡Qué interesante! ¿Cómo salir de los fracasos? ¡Qué bueno! Y que los fracasos, papá, bueno, mijo, ¿y cómo le fue hoy en el examen que tenías de geografía? No, papá, me fue mal, contesté mal, me equivoqué. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que no estabas preparado. Entonces, vamos a prepararnos. A ver,
A ver, ¿qué le preguntaron? En lo que te equivocaste, acláralo, descífralo, apréndelo para que no vuelvas a caer en el mismo error. Eso es absurdo y es tonto. Dicen que el único animal, dicen algunos sociólogos, que el único animal o los humanistas, el único animal de la naturaleza que repite sus errores es el ser humano. Si tú estás en tu casa y pasa un perrito por allí y te late de pronto y tú sacas un palo y lo coges a palo, le echas agua caliente, ¿ustedes creen que ese perrito vuelve a pasar por el frente de tu casa? Nunca jamás, nunca más. Y si llega a tener, si es una perrita y llega a tener perritos, nunca va a permitir que los perritos pasen por el frente de esa casa. Pero el ser humano vuelve y cae, y vuelve y cae, y vuelve y cae, y no aprende, no aprende. Entonces, los fracasos son momentos buenos, extraordinarios, exactos, para aprender. Para aprender. Entonces, hacemos de los fracasos no algo para echarnos a morir, sino para que aparezca un desafío. Primera de Corintios 15, 57. Mire lo que dice. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos y amados míos, estén firmes, inconmovibles, abundando en todo tiempo en la obra del Señor, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Esa es la fe nuestra, mis amados. De pronto alguien que nos vea desde afuera dirá, esos son fanáticos. No, 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 no. Nosotros simplemente seguimos lo que la palabra nos dice. Si la palabra nos dijera en algún lugar, si tú quieres bendición de Dios, asómate a la ventana y grita todas las mañanas 10 veces, gloria a Dios, gloria a Dios. Si la palabra dijera eso, lo haríamos. Y para el mundo sería locura. Está loco el vecino, ya salió otra vez, ya amaneció a gritar que gloria a Dios. La palabra es nuestra guianza de vida, de vida. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Saben cuál es? El que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Versículo 5, porque ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la fe, mis amados. Esto no es una religión. Ya no es que usted se cambió de religión, me decían a mí, mis familiares, mis hermanos, es que usted cambió de religión, traicionó la fe de sus antepasados. Oye, en mi casa éramos, mis padres, mi madre, son muy religiosos, pero muchísimo. Eso de rosario, de cargar estatuas, de poner estatuas en todas partes. Mi madre dibujaba muy bien, era una pintora increíble, y dibujaba unas vírgenes muy bonitas, unos cuadros extraordinarios. Bueno, imagínense. Entonces, cuando me convertí al Señor, que yo traicioné la fe. Yo no traicioné la fe de nadie. Todo lo contrario, me aferré como debía ser a la fe en ese Dios que no conocíamos. De oídas habíamos hablado, habíamos oído de Él. En segundo lugar, ¿cómo debemos nosotros enseñar a nuestros hijos? En un término muy sencillo, debemos enseñarlos en autoridad. Vuelvo y repito, tú eres el padre de tu hijo. Tú no eres ni el compinche, ni eres el parcero, ni eres el amigote. Eres el padre de tu hijo. Que tú lo entiendes. Nosotros entendemos hoy en día a los muchachos mucho mejor de lo que nuestros padres nos entendían a nosotros.
Porque nosotros sabemos, inclusive aún su lenguaje, el lenguaje que usan hoy en día los muchachos, porque lo vemos en los medios, en el celular y en internet. Y podemos decir que conocemos su lenguaje, pero ese no es nuestro lenguaje. Es el lenguaje de tú como padre. Entonces debemos enseñar a nuestros hijos en autoridad. Efesios 6:1. Hijos. ¿A quién le está hablando la palabra? A los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres por causa de nuestro Señor, pues esto es justo. Justo quiere decir que está adaptado, que está encuadrado en la justicia. ¿Y sabe por qué hijos tienen que obedecer a los padres? ¿Saben por qué? Porque este es el primer mandamiento con promesa. Amén. Amén. Eso hay que enseñárselo a los hijos. Sí, Señor. Honra, ¿sabe cuál es el mandamiento? ¿Tú sí te acuerdas del mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y se prolongue tu vida sobre la tierra. No hay ningún otro mandamiento que diga algo parecido. No. Tú haces esto, el resultado será este. Honra a tu padre, honra a tu madre y te irá bien. Te irá bien. Y te irá bien, cuando hablamos de ser bendecido, de ir bien, no estoy hablando que es que vas a tener muchísimo dinero. No, puede que no tenga muchísimo dinero, pero nunca te va a hacer falta. Pero vas a tener amor por tu casa, una familia unida, tus hijos te aman y te respetan, tus hijos viven pendientes de ti. Claro, porque todo lo que emprenda, honra a padre y madre para que te vaya bien y se prolongue tu vida sobre la tierra. Así es. Entonces eso se llama enseñar a nuestros hijos en autoridad. Pero no en la autoridad del mundo, es en la autoridad de Dios. Qué interesante. Entonces, el hijo formará su carácter si él percibe en sus padres claramente autoridad. Si no hay autoridad, por eso les hablaba hace un momento atrás, es que tú no eres el parcero, tú no eres compinche de tu hijo, no. Tú eres el padre. El padre. ¿Saben ustedes que aún en los medios militares no se usa que un coronel de arriba se vaya a una tienda a beber cerveza con un soldado? No es porque el soldado demerezca absolutamente nada. ¿Cómo? Demerite, perdón, me equivoqué. Gracias. No es que el soldado demerite nada de su... No, sino que es que hay unos rangos de autoridad. Entonces, el papá no tiene por qué rebajarse al nivel del amigote, del compinche, del parcero. No. Tú eres autoridad. No lo olviden nunca, mis amados. Y el respeto te lo ganas. Sí, amén. El respeto se gana, mis amados. Entonces, los hijos, cuando perciben que hay autoridad en los padres, ellos más adelante en su vida van a accionar la autoridad. Sí, Señor, amén. Y no estoy hablando solamente en la familia, sino en el momento en que haya un problema, ellos van a tomar autoridad sobre el problema. No van a estar llorando, llegando a llorar a la casa del papá. Yo a veces hay unas novelas donde uno ve eso. Allá el hijo, lo que llamamos el hijo lambón, ¿sí? El lambericas, el que llora a donde la mamá. En mi tierra los llamamos los mamitos. Llegan a llorar. No. El hijo tiene que desarrollar autoridad que le va a servir en el momento en que aparezca un problema en su vida. Tiene que tener la autoridad.
sin la autoridad de los padres, los hijos actuarán con debilidad de carácter y actuarán por impulsos. Tendrán problemas, sin lugar a dudas. Algunos psicólogos hablan de que muchas veces el exceso de autoridad no es bueno, que el exceso de autoridad. Pero yo voy a decir algo que de pronto no va a sonar bonito, pero yo diría que es mejor el exceso que la falta de autoridad. Sí, amén. Amén. Antiguamente, nuestros padres nos enseñaban con castigo y nuestros padres nos castigaban. Mi padre me castigaba y nos daba con unos rejos, pero yo amaba a mi padre. No era la forma. Sí, el método puede que no sea el método, porque la palabra habla de una vara. No habla ni de la correa, ni de tu mano. Jamás, jamás castigues a tu hijo con tu mano. Jamás. Ni con tu correa. Ni con una correa. La palabra habla de la vara. Un día estos hablamos del significado de lo que es la vara. La vara no es solamente pensar en golpes. La vara significa también autoridad. Autoridad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de la autoridad de un padre? Porque sí hay un límite, claro que sí. La autoridad, el límite es que la autoridad del padre ejercida sobre su hijo no debe llevarlo a humillación. No. Yo recuerdo castigando a mis hijos, a las mujeres, yo creo que nunca, la que las castigaba era la mamá. A mi hijo creo que 2 veces, 1 o 2 veces, sí. Y era con toda la... no conocía del Señor. Sí. Le explicaba, hijo, te voy a castigar. Sin rabia, porque hay padres que castigan a sus hijos con un afán de venganza porque me hizo pasar una vergüenza, qué dirán los vecinos, qué dirán mis amigos. Entonces se va encima del hijo como si el hijo fuera un animal, una serpiente que hay que darle duro con un palo. No, no señor, no señor, nunca, nunca. Todo lo contrario, tiene que ser una corrección en autoridad. Y yo recuerdo, yo le decía a mi hijo, porque me llegaban quejas del colegio, ¿recuerdas? Te voy a castigar. Sí, te voy a castigar. Y escondía la correa, no conocía del Señor todavía. Y le daba 1 o 2 correazos. ¿Ya? Él lloraba y todo. Bueno, hijo, espero que no lo vuelvas a hacer. Eso era todo. Porque hay padres que se van encima del hijo como con rabia, con odio, como a destruirlo. No se apure tu alma a destruirlo, dice la palabra. Instruye al niño, castiga al niño, pero no lo destruyas. Eso es algo totalmente diferente cuando hablamos de autoridad. Entonces la autoridad no debe humillar, ni para destrucción emocional del niño. Es que usted es un perezoso, es que usted es un bueno para nada, y le dan al niño por la cara, o a joven, aún el joven. Sí, usted es un grosero, y sacan la mano y le... Por favor, y hay un límite. El otro día hablamos de eso. Imagínese usted un padre de familia con una hija de 18 o 20 años y todavía le daba correa, porque llegaba tarde a la casa, algunos salía con la correa. Eso ya no es, hay un tiempo para eso. Y yo diría que el tiempo para eso no debe pasar arriba de los 5 años, 6 años.
No más. Autoridad. Autoridad. Es que hay algo que nosotros no podemos olvidar como padres. Y es el hecho de que ese niño, que es tu niño, un día será un adulto. Y tú eres responsable de ese niño cuando sea adulto. ¿Cómo lo educas? ¿Qué formaste en él? Hay familias donde los niños, desde niños, les están enseñando a ser delincuentes. Leí el otro día con mucha tristeza un joven, un muchacho como de unos 23, 24 años, condenado a la cámara de gas en los Estados Unidos, porque se convirtió en un ladrón y para robar muchas veces asesinaba. Y estando allí ya en el último momento del ajusticiamiento, allí estaba entre el público sentada su mamá. Él no la veía porque había un espejo, pero él sabía que detrás de ese espejo estaba la madre. Le decía: mamá, aquí debemos estar los dos, porque tú un día me escondiste una bicicleta que yo le había quitado a otro niño. Tú la escondiste en el garaje. Aquí deberíamos estar los dos. Entonces, frente al Señor no nos podemos hacer cómplices de los errores de nuestros hijos si no les hemos enseñado. Nos volvemos cómplices. Entonces, no olvidemos que ese hijo pequeño, ese nieto tuyo, ese hijo pequeño, un día será un adulto. No lo olvides, que a veces como que olvidamos eso y los vemos como si fueran muñecos con una cuerda, y le damos cuerda en la mañana cuando se levantan y corren y van y vienen y gritan y tal. No. Son seres humanos. Y ese niñito, yo miro a mi hijo, era un bebé, era precioso cuando niño. Es un hombrón más grande que yo. Qué interesante. A los hijos hay que... Y yo les enseñaba hace como unas 3 semanas, hablábamos de eso. A visualizar a tus hijos. Porque es que queremos que se van a quedar enanos y chiquitos toda la vida como niños. No. Ese niñito un día será un hombre mayor. Amén. Esa mujer un día será una ejecutiva de una empresa. Imagínatela. Sí, amén. Y tenemos que verlos de esa forma. Y si los vemos así, entonces les vamos a dar el debido respeto y los vamos a educar conforme tú los estás viendo. En segundo lugar, porque estamos hablando de la familia, los tuyos, como dice el versículo al principio. Debemos prepararlos, oiga lo que voy a decirles. Debemos preparar a nuestros hijos para el sufrimiento. Siempre queriéndoles evitar el dolor, queriéndoles evitar que hagan un trabajo. No. Y perdónenme, muchas veces las culpables de esto son las mamitas, porque ellas tienen un corazón tan lindo, tan hermoso. De sus hijos lo llevaron en su vientre, que es para ellas como dijéramos, como un muñequito que aman y que quieren mucho. Pero ese niño crece y se convertirá en un hombre. Entonces no debemos, óiganme bien, madres y padres, no debemos resolverles todos sus problemas. No, hay que dejarlos. Que ellos poco a poco vayan empezando a aprender cómo resolver sus problemas. Porque si siempre va a estar ahí el papito resolviéndole los problemas o la mamita resolviéndole los problemas, no. Déjelos que ellos mismos resuelvan sus problemas, que aprendan a resolverlo. Miren, mis amados, nadie logra metas exitosas sin sufrimiento. Nadie. No, es que yo sufrí mucho en la vida y aguanté hambre y pasé necesidad y yo no quiero que mi hijo... Por favor, no hay un atleta campeón
que no haya sufrido. Sufre, le duelen los huesos, los músculos. Hoy no quiero ir a entrenar, me duele todo. Y él entra, no señor, arriba, a ver, levántate, tú puedes, vamos para adelante. ¿Ah? Sí, ese es un proverbio chino, sí, porque algo tiene de cierto. A tu hijo tienes en algún momento que dejarle sufrir un poco de hambre y un poco de frío. Bueno, pero como padres queremos todo. No es que yo cuando era niño yo sufrí mucho y no quiero. Por ese sufrimiento es que tú estás ahí y eres fuerte. Pero estás equivocado con respecto a tus hijos. No, hay que sufran un poco en algunas cosas. No sé si todavía en los Estados Unidos exista una entidad que, lo que llaman ellos las vacaciones de verano. Sí, algo así como, sí, llevan a los niños a unos retiros. Antiguamente eran muy comunes los retiros espirituales, ¿recuerdas? En los colegios se hacían. Y en esas reuniones de jóvenes, campamentos de verano. Allí los llevan y les enseñan disciplina a la hora del almuerzo, la hora de levantarse, tienen que tender la cama, tienen que ordenar las cosas. Y eso es algo corto, como de una semana. Pero no crean, eso marca la vida del niño. Eso marca la vida del niño. Entonces, muchas veces nosotros no queremos que sufran. Es que yo sufrí mucho en la vida. Entonces, no, les hacemos daño. Que en algún momento tenga algo de hambre y algo de frío. Porque es que muchas veces los hijos llegan a pensar que la comida aparece encima de la mesa, por obra y gracia, por arte de magia, apareció el plato de sopa y el plato de carne. No. Esa carne hay que comprársela al carnicero. Y él no recibe canciones ni poesías de pago, hay que pagarle en dinero. Y el dinero hay que trabajarlo, hay que conseguirlo. Hay que sudarlo. Si nosotros no permitimos que ellos sufran, es que muchas veces el corazón de la madre, ay no, pobrecito, ay, no señora, no, pero es que ya, no señora. Uno entiende, pero las madres también me entienden lo que yo les estoy diciendo. Santiago 5:10. Mire lo que dice Santiago 5:10 y voy terminando con esta parte. Me faltan todavía 6 puntos. Esto es muy bonito. Dice, hermanos, Santiago 5:10. Tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tómenlos como ejemplo. Por hablar del Señor tuvieron problemas. Muchos fueron muertos. Versículo 11, Santiago 5:11. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Aquellos que no se dejaron asustar por el miedo de que me van a matar, me van a cortar la cabeza o me van a echar a los leones. No me interesa. Aquí lo que me interesa es predicar la palabra del Señor. Dice, ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. ¿Ustedes conocen la historia de Job? Eso es lo que está diciendo ahí la palabra. ¿Ustedes se han oído hablar de Job? ¿Y han visto lo que al final le dio el Señor? ¿Sí se acuerdan? Es que el Señor es muy compasivo y es misericordioso. Entonces, debemos entender algo como padres, que en la vida hay problemas. Amén. La vida, yo recuerdo, mi padre decía, la vida es problemas. Desde que tú te levantas, ¿a qué es que te levantas tú? Todos los días. Piénsalo detenidamente. A resolver problemas, ¿sí? Sí, la mamita se levanta todos los días a resolver. ¿Cuál es el problema que tienen que resolver? ¿Qué les voy a dar de desayuno? Esa pregunta. Y entonces vienen, como no saben, vienen donde el hijo. Mijo, ¿qué quiere de desayuno? Y él, no sé, mamá. Entonces, ahí. Cualquier cosa.
cualquier cosa. Ahí volvemos al principio, entonces nunca salimos de ese remolino. ¿Ah? Entender que en la vida hay problemas y que el hijo entienda que la gran mayoría de los problemas son con los demás. Entonces tenemos que aprender a tratar los problemas de la vida con los demás. Y en familia primero. Claro. Y el lugar, la academia para aprender todas estas cosas es la casa, la familia. Entre los hermanos empezamos a tratarnos unos a otros. Y eso ocurre hasta en la naturaleza. Yo recuerdo con mis hermanos peleábamos, hacíamos fuerzas y cosas y eso es normal. En la naturaleza también. Los animalitos ya como jóvenes o adolescentes, entre ellos luchan probando sus fuerzas. Eso es normal. Entonces, tienen que aprender nuestros hijos que en la vida hay problemas. Sobre todo problemas con los demás. Entonces, si en la vida hay problemas y se van a enfrentar problemas, eso quiere decir que nosotros como padres no debemos resolverles todos sus problemas. Ellos tienen que aprender a resolver sus problemas. Papá, es que hoy en el colegio con unos amigos cogimos y le escondimos el maletín al profesor y se lo llenamos de tierra y de hojas y el profesor se dio cuenta y nos van a castigar. Maravilloso, extraordinario. Eso no se hace. Y si tú haces algo que no debes hacer, eso lleva a una consecuencia. Acuérdense ustedes de la expresión que siempre les repito: toda acción genera una reacción. Entonces, hijo, si te van a castigar, enfrente el castigo. Y si ya te descubrieron, sí, reconozca. Y a lo mejor reconociendo te van a rebajar el castigo. Pero enfréntalo tú. Pida perdón. Muestre respeto. Háblele al maestro, dígale: perdóneme, lo que hice fue una tontera, una estupidez, perdóneme. Me dejé llevar por mis amigos y todo eso. Perdóneme, y si hay un castigo, dígame qué debo hacer. Así. Hay que enfrentar. Nosotros no somos, la gran mayoría no somos hijos de mafiosos ni nada que podemos mandar a alguien que haga el trabajo por nosotros. No, entonces vaya, pele a aquel, vaya, quiebre a aquel porque me insultó. No. Nosotros tenemos que enfrentar los problemas. Eclesiastés 7:8, y con esto terminamos. Es mejor el fin de un asunto que su inicio. Claro. Es mejor la paciencia que la altivez de espíritu. Eso dice la palabra. Entonces, me queda 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Santo Dios. Bueno, tenemos para la semana entrante, pero esto es algo interesante que yo quiero que quede en el corazón de todos y cada uno de ustedes. Y les doy o les pido un favor. Yo no necesito volverme famoso con eso. No me interesa. Me interesa es enseñar lo que el Señor me dice que tengo que enseñar. Y enséñelo. Entonces, lo que está aquí en este video, envíaselo a alguien, a algún amigo tuyo. Envíaselo. Eso no tiene ningún costo ni nada. Envíaselo. No es así, no es que yo voy a cobrar cada vez que... No. No, envíalo. De pronto alguien tiene hijos pequeños o está en proceso con hijos jóvenes y tiene problemas. Mándele esto. Compártalo. Y seguimos con el tema. Porque vienen temas muy interesantes. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a hacer un esfuerzo adicional? ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a que se las tienen que arreglar ellos solos? ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos el servicio, el quehacer? ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a administrar el dinero? ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a que se superen a sí mismos?
¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos ver metas futuras, sueños de bendición? ¿Cómo les enseñamos? ¿Y cómo le enseñamos a nuestros hijos para que sean llamados hijos de Dios? Mis amados, oremos al Señor y oremos por nuestros hijos, por ellos, desde el más pequeño hasta el más grande. Padre bueno, Señor amado, tú eres nuestro Padre y como nuestro Padre nosotros te seguimos. Tú tienes para nosotros normas claras, normas precisas, pero son normas fundamentadas en el amor tuyo hacia nosotros. Muchas veces tú como Padre nos reconvienes, tú como padres nos enseñas, nos disciplinas como Padre. Señor, nosotros como padres te pedimos que nos enseñes. Cada día más queremos saber más, porque tenemos una grandísima responsabilidad en nuestras manos, que son nuestros hijos, nuestros descendientes, nuestros nietos. Gracias, Señor, por este tiempo. Yo bendigo cada familia, cada casa que está viendo esta imagen. Yo bendigo la casa de esa persona o de esas personas. Las bendigo en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, con toda bendición del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, y amén, y amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A propósito de hablar de dinero, porque eso es algo que también debemos enseñarle a nuestros hijos, ahí se los mencioné, cómo aprender a manejar el dinero, porque uno lo ve, uno va aprendiendo, porque no crea que es que nacimos aprendiendo, no. Antiguamente habían en la sociedad, habían fórmulas que eran muy interesantes, que yo no sé, desaparecieron. Yo recuerdo que había una entidad que se llamaba la Caja de Ahorros, la caja que le daban a uno una alcancía hermosísima. Era una alcancía metálica, y tenía el agujerito por donde uno metía el dinero. La llave estaba en el banco. La llave no la... Porque es que el problema cuando uno tiene un marranito o una alcancía por ahí, con un cuchillito a sacarle allí al marranito. Y nos volvemos astutos y hábiles. Pero yo recuerdo que en esa época habían esas alcancías, creo que era la Caja Nacional de Ahorros, se llamaba, algo así, y de crédito agrario, algo así. Eran unas alcancías preciosas. No sé si alguien tiene una alcancía de esas y está aburrido por ahí con ellas, me la regale. Yo tuve una alcancía de esas. Entonces, esas alcancías no era para el cuentaviente que era el papá de uno, era para uno. Sí. Mire, para tu hijo. ¿Cuántos hijos tiene? 1, 2, y le daban la alcancía. Y uno empezaba a guardar ahí todo, y uno iba donde los tíos, los abuelos. Tío, estoy ahorrando. Aquí una monedita, colabore. Y los tíos le echaban a uno monedas. Y uno sentía cuando ya estaba pesada la alcancía y llegó un momento en que ya no le cabía más y uno iba al banco. Y en el banco, ¿qué hacían? Allá había un personaje con una llave y abría la alcancía y le sacaba todo el dinero. Y con ese dinero le abrían a uno una cuenta de ahorros. Tú la tuviste, yo la tuve. Porque el dinero, una de las como dijéramos, de las debilidades con el dinero es la ansiedad por gastarlo. Por comprar cosas. Que el dinero tampoco es para guardarlo como el usurero, no. Pero tampoco es para estarlo regalando y botando, porque hay cosas importantes en la vida que debemos adquirir. Un candado y era plateada. Sí, eran plateadas, todos la tuvimos, de mi edad todos la tuvimos. Y aprendimos a ahorrar allí, a echar, eso es un aprendizaje. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ahorrar. El Señor nos enseña a nosotros cómo manejar el dinero.
¿Cómo manejarlo? El otro día les hablé, el año pasado, a finales del año, cuando estábamos preparando la agenda. Acuérdense, vaya, miren las enseñanzas del año, de las 2 últimas semanas del año pasado. La Caja Social de Ahorros, así se llamaba. Bueno. Entonces, en las 2 últimas, las 2 últimas semanas del año pasado hablamos de la alcancía, del ahorro, porque estábamos haciendo la agenda. Y si hay algo fundamental en el desarrollo del dinero en una familia, es el ahorro. Y aprendimos que el pueblo judío tiene normas de lo que se gana. Hay normas, tanto para esto, tanto para el ahorro, tanto para lo de allá, tanto para el Señor. Eso no falla. Por eso son un país próspero. Son disciplinados, ahorran, ofrendan al Señor. Eso forma parte de su mentalidad. ¿Y por qué son un país próspero? Un país que nació en el 49, 46, 40, algo así. Y es la 5ª potencia en el mundo. Y es 5ª potencia financieramente, militarmente, en ciencia y sabiduría. El 50% de los ganadores de premios Nobel, de ciencia sobre todo, son judíos. O hijos de descendientes de israelitas. Porque hay una disciplina. Entonces, mis amados, lo primero es lo del Señor. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es, oigan lo que voy a decirles, tienes problemas económicos, yo te voy a decir quién te da el poder para hacer las riquezas. Acuérdate del Señor tu Dios, acuérdate de Yahweh tu Dios, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Qué interesante, qué interesante. Y nosotros como creyentes en el Señor, como hijos de Dios, lo tenemos claro. No que es que esto se lo inventaron los pastores, no que esto se lo inventaron los judíos para sacarle la plata, no, la casta sacerdotal, no. La ofrenda y el diezmo viene aún antes de que naciera Leví. Puedes mirarlo y consultarlo en la palabra. Porque dice la Escritura en Hebreos 7 que Abraham va a la guerra y cuando viene de regreso a la guerra pasa por un lugar y allí está el sacerdote Melquisedec. Todavía no existía Leví ni había nacido, estaba en los lomos de Abraham. Y dice que Abraham tomó de todo lo que se había ganado, de lo que recogió de la guerra, de la batalla, del trabajo, del negocio, de la empresa, de eso sacó el 10%, la 10ª parte, y vino y se lo entregó al sacerdote Melquisedec. Y no existía el diezmo como ley. Entonces algunos dicen, no, es que eso se acabó, la ley se acabó para el cristiano a partir del Nuevo Testamento ya. No, porque es que para el pueblo de Israel es una ley, óiganme bien, es una ley, por ley tienen que hacerlo. Nosotros lo hacemos, estamos en la ¿cómo se llama? En la dispensación del amor y de la gracia. Con el Señor Jesús hasta ahí llegó la dispensación de la ley. La ley era la que mandaba. De aquí en adelante fue la ley de la dispensación y de la gracia y del amor. Esa es la que estamos viviendo. Entonces lo que hacemos lo hacemos por amor, por ser gratos con el Señor.
somos gratos de lo recibido de tu mano, dice la palabra, nosotros te damos. El Señor no nos va a pedir nada de lo que Él no nos da. No, Él nos da para que nosotros demos. Y entre más tú aprendas a dar, más coloca el Señor en tus manos. Por lo tanto, consideren cuán grande es este a quien el patriarca Abraham, o sea, está hablando de quién, este es Melquisedec, a quien Abraham le entregó los diezmos y las primicias. Eso no existía todavía como una ley en el pueblo de Israel. Y sigue diciendo, porque los que de los hijos de Leví recibieron el sacerdocio, tenían autoridad de la ley para tomar los diezmos del pueblo de sus hermanos, porque también ellos surgieron del lomo de Abraham. Lógico, después de Abraham viene Leví. Y en el tiempo de Leví, disculpen, en el tiempo de Leví, Dios les da el encargo a los sacerdotes. Ya era una orden, una ley, porque estaban bajo la dispensación de la ley. Disculpen. Bueno, sigo leyendo. Pero sin estar registrado en las genealogías de ellos, o sea, está hablando de Melquisedec, nadie sabe de dónde viene ni quién es, pero era un sacerdote del Dios Altísimo. Dice, él recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que había recibido la promesa. ¿Quién recibió la promesa? Abraham. Ahora la promesa, ¿quiénes la tienen? ¿Quiénes la tienen? Nosotros tenemos la promesa de Dios. Por lo tanto, sin duda alguna, el menor, o sea, nosotros, es bendecido por el mayor. Porque aquí en la tierra, en la tierra ciertamente, reciben los diezmos. Aquí hombres mortales reciben los diezmos. Nosotros recibimos los diezmos del pueblo. Pero allí, en el cielo, aquel de quien la Escritura da testimonio de que vive. Y yo les hago una pregunta, ¿quién vive? Y tú me dices, Cristo Jesús. Él es el que los recibe. Y como alguno pudiera decir, a un Leví que recibía los diezmos, pagó también el diezmo por medio de Abraham, porque todavía se hallaba en el lomo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Prepara tu ofrenda, tu diezmo allí en tu casa. Siembra en la obra del Señor. En la iglesia que tú quieras. Si quieres sembrar en nuestra iglesia, tú nos escribes y te mandamos la información cómo hacerlo. Pero si quieres sembrarlo en otra, hazlo. El Dios es el mismo de la iglesia de allá, de allá, de allá. Es el mismo Dios. Siembra en la iglesia del Señor. Padre Santo, Dios amado, hoy te damos gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Te damos gracias porque tú has sido nuestro Padre. Tú nos has entrenado, nos has educado, nos has enseñado, nos has preparado, Dios, para hacerle frente a la vida y a las circunstancias. Y por eso te damos gracias, Señor. Y sabemos que la bendición tuya caminará siempre con nosotros, estará a nuestro lado y seremos bendecidos y seremos benditos entre las naciones. Gracias, Señor, por la bendición de la casa, por la bendición de la mesa y por la bendición de los hijos, por la bendición de la empresa. Dios, gracias. Gracias, Señor. Yo bendigo a aquel que tiene su empresa, sea un profesional o tenga su propia empresa, su almacén, su distribuidora, su fábrica, su taller, lo que sea. Dios, bendícelo allí donde está. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Nos volvemos a ver el martes. El martes, sí. El lunes es festivo. Bueno, qué bueno que esté con la familia. Disfrute con la familia. El martes nos vemos y vamos a continuar con el tema. Ya nos toca dividirlo un poquito para poder en cada día
hablar de 1 o 2 puntos, porque es interesante, vale la pena recordarlo. Dios les bendiga, que tengan un bonito y bendecido domingo con toda tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, y si pueden estar ahí también los viejos, los abuelos, llévelos también, son la familia. Dios les bendiga, Dios les guarde, grande bendición de parte del Señor para esta semana. Dios les guarde.